Se acaba de estrenar el documental Quiet on Set, la oscura realidad de los niños en TV. En este documental nos presentan los abusos de Dan Schneider con las estrellas de los shows infantiles, los chistes para adultos que incluía en sus capítulos. Se nos revela que no solo Drake fue abusado por un trabajador de Nickelodeon, ya que hubo también niñas a las que les hicieron cosas horribles. La historia de un hombre que trabajaba en Nickelodeon y tenía un diario de sus abusos, y el abuso que sufrió Drake Bell. Hoy resumiré este documental para ustedes. Si eres una persona sensible, te recomiendo no ver este video, ya que se tocarán temas muy delicados. Bienvenidos a Silencio en el Set, la oscura realidad de los niños en TV. Para saber cómo Nickelodeon pasó de ser la empresa de contenido infantil más importante de los años 90 y 2000, incluso superando a Disney Channel, a convertirse en una cuna de pedofilia y abusos hacia niños, debemos de saber cómo llegó el máximo depredador a esta empresa. En los años 70, Dan Schneider intentaba entrar a la universidad, pero al no poder calificar para entrar en ella, decidió incursionar en la actuación. Llegó a interpretar varios papeles en películas, teniendo un papel que nunca le gustó. Era el niño gordo que siempre era el chiste del programa, un patiño. De esta forma logró colarse a la TV y posteriormente logró trabajar en Nickelodeon como escritor. En los años 90, Nickelodeon tenía la idea de crear un programa de sketch, así que le encargaron a Dan Schneider escribir la idea de este programa, y el resultado les gustó tanto a Nick que lo volvieron también su productor. Este programa era All That. Para el elenco, Dan Schneider comenzó a reclutar a niños de entre 8 y 15 años, ya que en sus palabras, él quería crear comedia para niños, con niños, y que la presencia de adultos fuera muy limitada. En esta etapa, Dan Schneider se mostraba como un tipo agradable, creando un ambiente agradable en el set para los niños. Siempre habían bromas y risas en el set, pero en su interior, Dan Schneider representaba una figura de autoridad negativa, ya que los niños lo veían como un dictador, al cual tenían que obedecer al pie de la letra, para tener la oportunidad de seguir participando en el programa, ya que si no hacían lo que él decía, serían despedidos. Y esto era malo para algunos, ya que algunos de estos niños eran el sustento económico de sus familias. En este programa, All That, conoceríamos a Leon Frierson, un niño al que siempre le incomodaron los papeles que le daban. Entre ellos interpretó a Noseboy. Para este personaje, este niño siempre debía de llevar un leotardo muy pegado a su cuerpo, una nariz prostética muy grande, la cual parecía un nepe, y en su traje llevaba narices en los hombros, los cuales parecían una forma fálica. Estos chistes visuales solo los entendían los adultos, además de que de la nariz de este personaje siempre salía un líquido viscoso que caía en la cara de las actrices, que sería otro chiste para adultos. En esta parte del documental también conocemos a Katrina Johnson, la cual en esos años era la estrella de All That. Ella cuenta que un día los productores de All That y Dan Schneider llamaron a sus padres para decirles: señores, Katrina está engordando mucho, ya tenemos una gorda en el show, así que tiene que bajar de peso, no puede ser la gorda. Ella cuenta que estas palabras la devastaron. Después de esto, los productores también se dieron cuenta de que ya no era una niña. Esta actriz estaba atravesando la pubertad y convirtiéndose en una mujer, así que era hora de sustituirla. Un día que Dan Schneider visitaba un club que ofrecía espacios para que niños desarrollaran sus monólogos de comedia, Dan se encontró con Amanda Bynes y de inmediato se dio cuenta que ella sería su siguiente estrella. Amanda Bynes tenía todo lo que Dan Schneider buscaba: simpatía, ternura, talento y sobre todo, padres ausentes. A los pocos días, Dan Schneider la llevó a Nickelodeon y la integró al programa. Se cuenta en el documental que Amanda Bynes pasaba mucho tiempo con Dan Schneider. Aunque las leyes especificaban que los padres siempre debían acompañar a sus hijos, los padres de Amanda eran muy desapegados de ella. Incluso el padre de Amanda se volvió amigo de Dan Schneider, y ambos empezaron a construir la carrera de Amanda.
Amanda se había vuelto la favorita de Dan Schneider, por lo cual los demás niños estaban celosos, y Katrina había sido sustituida, así que decidió renunciar a Nickelodeon. En el año 1999, Dan Schneider le dio su propio programa a Amanda Bynes, el show de Amanda, con el cual necesitaban un nuevo equipo de escritores, por ello contrataron a Jane y Christine, dos jóvenes escritoras pero sin experiencia, a las cuales trataba mal Dan Schneider. Para empezar, Dan decidió solo pagarles la mitad de su sueldo real. Dan Schneider llegó a mostrarles páginas para adultos. Les decía que le masajearan los pies a cambio de que él incluyera sus participaciones en el show de Amanda, y también hizo que Christine un día se subiera a la mesa frente a todos los demás escritores y actuara una escena erótica sodomizándose para ellos. Esto consternó demasiado a Christine. Dan Schneider también tenía conductas como ofrecerle a los escritores $300 si se comían un bote de helado en 30 minutos, o ofrecer dinero por desvivir una mosca, además de que les pedía a las escritoras en sus guiones ridiculizaran y sobajaran a los niños en cada escena, y se refería a estos niños como estúpidos. Cuando ellas comenzaron a quejarse con otros trabajadores de estos abusos, Dan Schneider las amenazó con despedirlas y arruinar sus carreras. Incluso despidió a Christine y más tarde inventaría que Jane trabajaba en cosas de dudosa reputación antes de entrar a Nickelodeon para hacerla renunciar. Ella lo demandó, pero perdió la demanda. Para el año 2000, Dan Schneider ya se había vuelto un ícono y había revolucionado la TV. Los premios Kids Choice Awards ya eran parecidos a premios Oscar, pero para niños. Incluso a Nickelodeon lo llamaban el Hollywood de los niños, y Amanda Bynes era la reina de este Hollywood. Los Kids Choice Awards eran una celebración en honor a Dan Schneider. Todo giraba a su alrededor. For the past 2 decades. Dan Schneider! Pero llegaría la segunda temporada del show de Amanda y aparecería el primer abuso de una niña por un trabajador de Nickelodeon. Brandy era una niña la cual soñaba estar dentro del show de Amanda, así que un día hizo un casting para el programa y se quedó. Su madre cuenta que el primer día de grabación la llevó al set y ahí conocerían a un asistente de producción llamado Jason Handy. Este hombre parecía un hombre sociable, muy agradable y educado, y sobre todo aparentaba ser una persona muy religiosa. Jason Handy se ganó la amistad y el cariño de Brandy y de su madre, así que comenzó a tener contacto con ella por correo electrónico, hasta que un día la madre de Brandy la vio escribiéndose con alguien por computadora. Brandy de pronto salió corriendo y su madre le preguntó si le ocurría algo, y ella le mostró lo que Jason Handy le había enviado, donde él le enviaba una fotografía desnudo y haciéndose tocamientos con la frase: "Te envío esta fotografía para que sepas que estoy pensando en ti". La madre de Brandy nunca denunció esto, pero no volvió a llevar a Brandy a Nickelodeon. Más tarde se comenzó una investigación contra Jason Handy, donde se descubriría que había agredido de diferentes maneras a varios niños, incluso guardaba en bolsa recuerdos de estos abusos, como la ropa interior de una de las niñas, y la policía al ingresar a su casa encontró varios CDs con contenido infantil inapropiado, y un diario donde él narraba los pensamientos sobre abuso a personas jóvenes que él tenía y quería cometer. Jason Handy fue enviado a prisión por estas pruebas, pero 4 meses después, otro integrante de Nickelodeon sería acusado de abuso a personas jóvenes. Para este momento del documental, revelan que los abusos no solo se encontraban detrás de cámaras, sino que a Dan Schneider se le ocurrió crear un show llamado On Air Dare, una especie de Fear Factor, obligando a los niños a hacer cosas que detestaban, como meterse alacranes en la boca, o meterse en bañeras con insectos. Ellos revelan que no querían hacer esto, pero lo tenían que hacer si querían seguir participando en futuros programas de Dan Schneider, y que incluso en muchas ocasiones sí se ahogaban realmente con los actos que hacían, pero tenían que fingir que se divertían. Algunos padres de los niños se dieron cuenta que esto no estaba bien y se lo hicieron saber a Dan Schneider, pero lo único que sucedió
es que Dan Schneider decidió despedir a esos niños para que sus padres no se metieran con el programa. En esta parte del documental Quiet on Set, la oscura realidad de los niños en TV, nos presenta la llegada de Brian Peck a Nickelodeon. Sí, él es el hombre que abusó de Drake Bell. Brian Peck en un inicio tuvo pequeñas participaciones en cámara, como Pickle Boy o el Chico Pepinillo. Este personaje se paseaba con un platón de pepinillos, con los cuales Dan Schneider hacía chistes para adultos dentro de los episodios. Brian Peck se ganó el cariño de los televidentes y de los niños actores, ya que también era el entrenador de diálogos de los niños, por lo cual tenía mucho contacto con ellos, y los padres lo apreciaban mucho, incluso invitaba a los niños a su casa. Los niños del elenco describen esta casa como un lugar muy divertido, ya que tenía miles de juguetes, y había lugares que parecían sacados de películas. Kyle Sullivan, actor que también interpretó a Dabney en Malcolm el de en medio, nos cuenta que en la casa de Brian Peck había un cuadro de un payaso, del que Brian Peck les contaría la historia de este singular cuadro. Le había sido regalado por John Wayne Gacy, o Pogo el payaso. Este hombre que se disfrazaba de payaso fue un desvividor serial de jóvenes, el cual, antes de mandar a jóvenes al otro mundo, también abusaba de ellos de formas muy violentas. Brian Peck les contó a estos chicos que él era amigo de este payaso y que le escribía cartas desde la cárcel, incluso les enseñó estas cartas. Para la segunda temporada de El Show de Amanda, Drake Bell se uniría al elenco y ahí sería su primer contacto con Brian Peck. Él era el entrenador de diálogos y a Drake Bell le parecía un tipo bastante carismático y amistoso. A Drake Bell y a su padre, quien era su manager, en ese entonces le recomendaron acercarse a Brian Peck por su vasta experiencia en Hollywood y que él podría encontrar nuevas oportunidades para Drake. Así que comenzaron incluso a ir a casa de Brian Peck a que Drake tomara clases privadas sobre actuación. De esta forma, Brian y Drake desarrollaron una amistad muy profunda, con la que el padre de Drake no estaría del todo cómodo. El padre de Drake comenzó a notar que Brian Peck comenzaba a tocar de forma extraña a su hijo Drake, y su disgusto por esta amistad crecía, así que el padre de Drake decidió ir con los productores a decirles que no le gustaba que Brian Peck estuviera cerca de Drake, pero ellos le dijeron que Brian Peck era homosexual y que quizás sus acusaciones se debían a que el padre de Drake Bell era homofóbico, además de que enteraron a todos los padres de esta situación y el padre de Drake fue excluido del grupo por esta queja. Antes de finalizar la segunda temporada del show de Amanda, Dan Schneider comenzó a barajar la idea de crear un show con Drake como protagonista, después de que viera a Drake y a un joven actor, Josh Peck, pelear por un camarón. Este show era Drake y Josh. El sueño de la vida de Drake se hacía realidad, tendría su primer show, pero no pasó. La idea del show de Drake y Josh fue pausada indefinidamente. Mientras hacía una pausa de este show, Brian Peck comenzó a manipular a Drake, diciéndole que su padre lo estaba estafando y que robaba su dinero, que debía dejarlo y contratarlo a él como manager, después de muchos meses de peleas, y que incluso la madre de Drake Bell también fuera manipulada por Brian Peck. Drake y su madre decidieron que el padre de Drake dejara de ser su manager, y ahora Brian Peck sería su manager. El padre aceptó esto, pero le pidió a la madre de Drake que nunca dejara solo a su hijo con Brian Peck. Desde ese momento, Drake comenzó a pasar más tiempo con Brian. Incluso se quedaba a dormir en casa de Brian Peck, ya que debido a que su madre vivía lejos de las ciudades donde se hacían los programas, era más cómodo el quedarse en casa de Brian Peck. Además, Brian ayudaba a que Drake asistiera a los castings. Pero una noche todo cambió. Una noche que Drake dormía, cuando se despertó, Brian estaba encima de él, haciéndole cosas indescriptibles.
Drake quedó en shock, solo tenía 15 años cuando esto sucedió. Brian Peck le pidió disculpas después de abusar de él y prometió que no volvería a pasar, así que Drake, aunque sabía que su vida cambiaría desde ese momento, decidió fingir que nada pasaba, así que regresó varias veces a casa de Brian Peck para entrenar diálogos o ir a castings, pero los abusos empeoraron y fueron más brutales. En el documental le preguntan si puede describir qué le hacía a Brian Peck, y Drake contesta: ¿por qué no imaginas las peores maneras en las que alguien puede agredir sexualmente a otro? Eso fue lo que pasó. Incluso en esta época, la madre de la novia de Drake Bell lo llevó con un terapeuta, ya que intuía que algo le sucedía a este joven actor, pero él le dijo al terapeuta que no pasaba nada en su vida, ya que Brian Peck lo había amenazado con destruir su carrera si decía algo. Pero todo cambió cuando Nickelodeon dio luz verde para crear Drake y Josh, ya que Brian Peck intentó interpretar a el papá de Josh en la serie. De esta manera estaría cerca de Drake Bell. Drake, al estar asustado por seguir estando cerca de él y de que siguieran abusándolo, llamó a su madre y le contó todo. Después de esta llamada, la madre de Drake llamó a la policía, los cuales acudieron a su casa, pero necesitaban pruebas de los abusos, así que hicieron que Drake llamara a Brian Peck e hiciera que confesara los abusos. Drake Bell pensó que después de que Brian Peck confesara los abusos, sería encarcelado y que su vida cambiaría, también que sería estigmatizado como el chico abusado, pero no fue así. Las cortes de Estados Unidos decidieron mantener su identidad de forma privada, ya que era menor de edad, y le cambiaron el nombre en todos los documentos para protegerlo. Pero a Brian Peck solo le dieron 16 meses en prisión. Pero ¿por qué no pasó toda su vida en la cárcel? Esto se debía a que Brian Peck tenía poderosos conectes en Hollywood, los cuales escribieron cartas al juzgado para ayudarlo a salir libre. Varios de ellos fueron James Marston, Karen Gillan, el productor Tom DeSanto, Brian Meléndez, la actriz Kimmy Robertson, entre muchos otros más. En estas cartas ellos expresaban que Brian Peck era un buen ciudadano y que Drake Bell era el culpable de esta situación y que habría provocado a Brian Peck a cometer abusos contra él. Por estas cartas, Brian Peck solo fue mandado a la cárcel 16 meses y obligado a registrarse como depredador. A su salida de la cárcel regresó a trabajar en shows infantiles como Zack y Cody. Dan Schneider se ofreció a ayudar a Drake, incluso le ofreció apoyo emocional para atravesar todo esto. En este proceso el padre de Drake seguía alejado de su hijo, hasta que un día Drake lo llamó, informando que arrestaron a Brian Peck y su padre le dijo: «Me alegra que ese hombre no te hubiera tocado», ya que como la identidad de Drake Bell fue protegida, él no sabía que su hijo fue el menor abusado. Después de que su padre se enterara lo que le hicieron a su hijo Drake, quedó devastado. Después de todo esto, Drake regresó a los foros de TV para grabar el show Drake y Josh, pero su vida se volvió un caos, comenzando a consumir sustancias y a beber en exceso. Para el año 2005, otro caso de ocurrido dentro de Nickelodeon se volvió noticia. Un trabajador llevó a un niño para un programa. Más tarde, este trabajador fue a la cárcel después de que se descubriera que había abusado de este niño. Lo grave de este caso es que este trabajador ya tenía antecedentes de haber cometido crímenes contra jóvenes, pero Nickelodeon lo contrató sin investigarlo. Después de estos capítulos oscuros dentro de Nickelodeon, parecía que volvían a ver la luz, ya que llegó una época dorada con shows como Soy 101, iCarly, Victorious, Sam y Cat, pero lo que eran series famosas y que traían millones de dólares a la compañía, representaban para los niños abusos y conductas inapropiadas de parte de Dan Schneider. Soy 101 constantemente representaba escenas con chistes para adultos. Alexa Nicolás, protagonista de Soy 101, recuerda una escena donde a Zoe le avientan un líquido en la cara y mientras se grababa escuchó a los niños riendo y diciendo eso fue un blow shot, una connotación sexual para la eyaculación. Además de que en este show exponían a las niñas de 12 a 14 años a estar en bikini para la audiencia. Por otro lado, Janet McCurdy en iCarly
Veía a Dan Schneider paseándose por el foro con una cámara digital, con el cual grababa a las protagonistas. Además de hacer tocamientos a sus cuerpos para asustarlas, todo este material era subido a la página personal de Dan Schneider. Este show tenía chistes muy perturbadores, pero fue tan importante que incluso fue visitado por la primera dama, Michelle Obama. Victorious no fue la excepción, ya que en este programa fue donde más se vieron los chistes de carácter adulto. Las protagonistas desarrollaban escenas donde se tocaban e incluso lamían sus pies, se les vertían líquidos en la cara de forma extraña, y la escena de Ariana Grande con una patata, la cual simulaba un acto lascivo. Give up the juice. Dan Schneider por estos shows fue llamado el rey de la comedia, era el niño dorado de Nickelodeon y su carrera iba más y más en ascenso, hasta que Alexa Nicolás y Janet McCurdy abrieron la caja de Pandora, donde acusaban a Dan Schneider de conductas inapropiadas en el set. Nickelodeon decidió despedirlo, pero sin antes indemnizarlo con $7 millones, y desde ese momento no volvió a trabajar en shows infantiles hasta la fecha. Al final el documental termina con una reflexión de los actores infantiles abusados, pero déjame saber en los comentarios qué te parecieron estos casos que expone el documental. Espero que te haya gustado el video, deja tu like y suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.